Bienvenidos a la cuarta conferencia global de investigadores universitarios sobre temas del mundo hispano, la sesión número 12 titulada Vivir conectados, inmersión en los mundos virtuales, tiene los siguientes participantes. Marta Vanessa Gila Palacios es directora de Tecnologías para la Educación del Vicerrectorado de la Modalidad Abierta y a Distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, del Laboratorio de Realidades Extendidas. Es profesor investigador en el Departamento de Informática y Electrónica y sus líneas de investigación son e-learning, m-learning, habilidades digitales, aprendizaje activo y tecnologías emergentes. Nuestro siguiente ponente es Jennifer Samaniego, es analista de innovación educativa por la Universidad Técnica Particular de Loja en el Laboratorio de Realidades Extendidas. Es responsable del Club de Realidad Virtual y subdirectora de la Red de Aprendizaje Inmersivo Ecuador. Es profesora invitada en el Departamento de Informática y Electrónica de la misma universidad. Es la profesora Jennifer, que junto a Marta Gila Palacios han trabajado en la exposición dedicada al 80 aniversario del poeta español Miguel Hernández, que se presentará en el Centro Virtual de Convenciones 3D de la Universidad Técnica Particular de Loja. Continuamos con el siguiente ponente, Louis Ventura. Es un economista con maestría en educación y doctor en filosofía y administración, nacido en Río de Janeiro y que actualmente reside en Nueva York. Viaja por todo el mundo investigando, escribiendo libros y dictando conferencias. En su libro sobre sistemas de autoorganización de entornos virtuales, desarrolló una teoría sobre los entornos virtuales que propone un conjunto de códigos que identifican la interacción en estos entornos. Él postula que los códigos virtuales salen de la inteligencia virtual adquirida y construida de las variables fijación de objetivos, empoderamiento y comunicación. Nuestro siguiente ponente, Tania de Freites Vasconcelos, es la directora de Tecnologías para la Educación del área del Departamento de Vicerrectorado de Modalidad Abierta del curso de Arquitectura y Urbanismo. Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2014, coordinó el curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Fortaleza. Actualmente es profesor adjunto e investigador de la Universidad Federal de la provincia de Ceará, en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo y Diseño. Sus áreas de investigación igualmente están encaminadas a la arquitectura, diseño y arte urbano. Tenemos al siguiente ponente, el doctor Vicente Alcaraz García, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, cum laude y mención especial, premio extraordinario obtenido en la Universidad de Alicante el 25 de junio de 1990. Es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad de Valencia. Los dejamos con las presentaciones de la sesión número 12, Vivir conectados, inmersión en los mundos virtuales. Reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Es un gusto poder participar en el cuarto Congreso de Investigadores Universitarios Hispanoamericanos. En esta oportunidad, junto a mi compañera Jennifer, compartiremos con ustedes la experiencia de la implementación de realidades extendidas en exposiciones artísticas. Gracias, Marta. Como lo menciona, mi nombre es Jennifer Samaniego y en esta oportunidad vamos a darles a conocer cómo desde el Laboratorio de Realidad Extendida XR Lab UTPL hemos innovado en exhibiciones artísticas tanto con universidades e instituciones privadas. Los invitamos a que nos acompañen. La Universidad Técnica Particular de Loja es una universidad bimodal, ofrece modalidad presencial y modalidad abierta y a distancia. En la modalidad presencial, la sede está en la ciudad de Loja, al sur del Ecuador, y modalidad abierta y a distancia está presente en 86 centros universitarios alrededor del Ecuador y en 3 centros universitarios internacionales en Nueva York, Madrid y Roma. Tenemos aproximadamente 47,000 o más estudiantes, ofrece 43 carreras de pregrado y 18 posgrados.
La Universidad Técnica Particular de Loja desde hace algunos años ha impulsado la iniciativa Realidad X, una mirada a la educación del futuro. Esta iniciativa tiene por objetivo la investigación e implementación de tecnologías enfocadas en la realidad extendida, tanto en procesos educativos como en procesos o entornos sociales. Cuando hablamos de realidad extendida, en realidad hablamos de un concepto sombrilla, un concepto paraguas, que abarca lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta. Cuando hablamos de realidad aumentada, ¿sí? Nos enfocamos al uso del teléfono o el dispositivo móvil, ¿sí? Que a través de unos códigos QR o imágenes igual que actúan como códigos QR se puede ampliar la realidad que estamos viendo en ese momento, ¿sí? Vamos a ver luego ya algunas implementaciones de este tipo de tecnología en exposiciones artísticas. Cuando hablamos de realidad virtual, sí, ya hablamos, hay diferentes, la literatura lo enfoca con diferentes niveles de inmersión, ¿sí? Algunos autores la consideran a la realidad virtual también cuando vemos a través de un computador un entorno tridimensional, ¿sí? Con avatares como Second Life, tal vez más conocido, ¿sí? Y otros autores definen la realidad virtual solamente cuando se utiliza unas gafas, ¿sí? Por ejemplo las óculos, que permiten estar inmersos en un entorno completamente virtual, ¿sí? Y la realidad mixta ya es cuando utilizamos otro tipo de dispositivos, como guantes, puede ser chalecos, los cascos también, ¿sí? Que nos permiten ya estar en un entorno híbrido, tanto físico como virtual, ¿sí? Todo esto siempre bajo una base tecnológica, ¿sí? De una conexión 5G. En la Universidad Técnica Particular de Loja, el desarrollar este tipo de investigación e implementación de innovaciones con las tecnologías de realidades extendidas, pues ha sido posible gracias a la integración, ¿sí? Del laboratorio de realidades extendidas con el Club de Realidad Virtual. El Club de Realidad Virtual lo conforman algunos estudiantes de diferentes titulaciones y junto a los profesionales que forman parte del Club del Laboratorio de Realidades Extendidas, pues nos permite desarrollar algunas innovaciones educativas, también pasar por un proceso de investigación que respalda estas innovaciones educativas y también trabajar en la experimentación. Sí, este trabajo, el desarrollo como tal, que lo desarrollan los estudiantes del Club de Realidad Virtual, ¿sí? Ha permitido de obtener diferentes reconocimientos de las aplicaciones que se ha desarrollado como Universidad Técnica Particular de Loja, algunos reconocimientos internacionales. También nos ha permitido participar en eventos internacionales, en redes internacionales que favorecen el desarrollo tanto de la innovación como de la investigación en esta área. Los estudiantes del Club de Realidad Virtual pues trabajan en proyectos reales y de situaciones reales, pero para ello son capacitados, tienen una fase de entrenamiento, inducción, y conforme avanzan los semestres, pues van subiendo de nivel, digámoslo así, ¿sí? De desarrolladores. Entonces ellos conforme van aumentando, incrementando su experiencia, van participando desde diseño de juegos, de aplicaciones sencillas, hasta ya participar en proyectos internacionales. Como la realidad virtual, ¿sí? La investigación de la aplicación de realidad virtual en el arte, en exposiciones artísticas, he creído conveniente poderles mostrar aquí un vistazo rápido, ¿no? Solamente de una base de datos científicas que es Scopus, el cómo ha incrementado los diferentes tipos de publicaciones con estos constructos de investigación, lo que es arte y realidad virtual, o realidad aumentada, o realidad mixta. Como vemos aquí, bueno, la mayoría de publicaciones, ya sea de conferencias en congresos o de revistas indexadas o proceedings, ¿sí? Perdón, han ido incrementándose conforme han avanzado los años. A partir del 2000, en 2010, 2012 ya hay un repunte de investigaciones, como vemos aquí, en este contexto, ¿no? Con estos constructos de investigación. Ciertamente, las diferentes afiliaciones e instituciones que más investigan, lo podemos ver en la pantalla en la segunda imagen, ¿sí? La Academia de Ciencias de China, el Centro Nacional de Investigación, este es de Estados Unidos. Y bueno, aquí pueden ver algunas de las instituciones que tienen más publicaciones
en esta área, solamente en la base de datos Scopus. Podemos replicar este mapping también en la base de datos WASH y bueno, otro tipo de base de datos indexadas que nos darían una aproximación más cercana a cómo se está desarrollando la investigación en relación a la implementación de realidades extendidas, realidad virtual aumentada, para apoyar el arte, ¿no? Como les había comentado, trabajamos en conjunto con los chicos del Club de Realidad Virtual, ¿sí? Los chicos del Club de Realidad Virtual, pues, participan en capacitaciones, en entrenamiento como tal, ¿sí? Para que ellos vayan desarrollando sus habilidades. Aquí algunas de las actividades que trabajamos y que ya les había comentado en la diapositiva anterior. ¿Sí? Bueno, aquí un pantallazo rápido de algunos de los integrantes del Club de Realidad Virtual y del Laboratorio de Realidades Extendidas que trabajan con nosotros. Son más de 45 estudiantes que desarrollan sus prácticas profesionales dentro del laboratorio, así como también sus trabajos de tesis. Muchos de los desarrollos que tenemos como institución han sido parte de los trabajos de investigación y tesis que han desarrollado nuestros estudiantes. Bien, cuando hablamos de arte inmersivo, podemos encontrar diferentes tipos de inmersión, llamémoslo así, ¿sí? O de visualización del arte de forma virtual. Anteriormente les hablaba yo de la realidad virtual y cómo se concebía también con diferentes niveles de inmersión, ¿sí? Cuando entramos desde un computador nada más, ¿sí? A un entorno tridimensional como son los mundos virtuales que ustedes ven en esta primera imagen. También se utilizan los videos 360, ¿sí? Que las personas utilizando unas gafas inclusive sencillas, ¿no? Solamente en el podemos poner nuestro móvil, nuestro celular. También podemos visitar exposiciones artísticas y la realidad aumentada, ¿sí? También puede ser in situ dentro de un museo o también en espacios abiertos, ¿sí? Alguna plaza, por ejemplo, en el que las personas a través de su dispositivo móvil, si las obras de arte o los elementos que están dentro de estos entornos tienen asociados un código QR, con el uso del dispositivo móvil pueden ampliar esa información y conocer más a detalle la obra o que está expuesta en ese momento o el monumento por donde están pasando en ese momento los turistas, ¿no? Bueno, a continuación mi compañera Jennifer les va a mostrar un poco más ya ejemplos puntuales de cada una de estas formas de inmersión. Menciono, Marta, tenemos algunas formas de poder colocar exhibiciones artísticas inmersivas. Una de ellas es mediante videos 360, que lo que se utiliza es una cámara para poderla poner en la exposición artística como tal y grabar todo el entorno, cómo se encuentra distribuido, y las personas mientras va avanzando el video van a poder interactuar con cada uno de los objetos que encuentran en el entorno, como lo vemos aquí. Otro ejemplo es poder poner las aplicaciones de realidad virtual o las estancias con gafas para que las personas dentro de la exposición puedan interactuar con entornos virtuales que han sido dirigidos en base a la temática de la exposición. Como lo vemos aquí, las personas acceden a un entorno virtual y están viendo el entorno virtualizado que se recrea. Al mismo tiempo tenemos exhibiciones de realidad aumentada enfocadas al arte. Por ejemplo, lo vemos aquí en una plaza muy famosa. Podemos interactuar con el aplicativo móvil y mostrar la puerta del cuarto de Vicente Van Gogh e interactuar con cada uno de los entornos, cuadros que conforman esta exhibición. Como vemos, las personas se encuentran dentro de la plaza real y mediante el celular es como que ellos entraran a un portal y puedan ver toda la exhibición de Vicente Van Gogh como tal. Luego tenemos ya las exhibiciones artísticas in situ dentro de una exposición de arte en donde cada cuadro es animado, cada cuadro se le da vida mediante interacción, como lo vemos aquí, de objetos que se van moviendo relacionados a la pintura o la fotografía que se está viendo. Como vemos aquí, hay una interacción. Podemos ver también, por ejemplo, del Principito, cómo interactuaron una fotografía de él, pero le dan movimiento.
Asimismo, es necesario comentar cómo desde la Universidad Técnica Particular de Loja se presenta un repositorio 3D en donde todos los objetos que han sido desarrollados para proyectos individuales se publican aquí. Pero al mismo tiempo tenemos exhibiciones de arte, que lo vamos a ver posteriormente, donde pueden interactuar como si estuvieran en una galería de manera presencial. En la parte de aquí podemos ver el repositorio de SketchUp, es 3D UTPL, y contamos con 86 objetos tridimensionales que cuentan con 3.691 descargas y 79.000 vistas de total de objetos. Es necesario indicar que este repositorio de SketchUp es utilizado por muchas instituciones que tienen que ver con el tema de arte, como universidades, que intentan rescatar el tema arqueológico, el tema artístico. Podemos ver aquí la Universidad de Granada, el Laboratorio de Arqueología Biocultural. Las universidades andaluzas también tienen su canal y podemos encontrar muchos objetos tridimensionales en base al arte. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando igualmente cuenta con su canal. Y cabe indicar que este repositorio lo que va a permitir es que podamos interactuar sin descargar ningún programa con el objeto en tiempo real. Dentro del repositorio, como lo comentábamos, hemos colocado algunas exposiciones de arte, por ejemplo, Huesos de Buda, las memorias del FIAP, que es un Festival Internacional de Artes Vivas, donde se recolectó desde el 2019 hasta el 2020 las mejores fotografías. Tenemos una exhibición de UTPL de misiones universitarias, arte en cuarentena y también el material Hidalgo de Procente. Como podemos ver aquí, esta es una exhibición de las memorias del FIAP, en donde no debemos salir del entorno, sino simplemente vamos a poder interactuar con el mouse y poder ver cada una de las obras artísticas que la conforman. Como podemos ver, podemos navegar por cada una de la sala e ir dando clic para conocer la obra artística con su debida cédula o parte museográfica que le da el artista. Sí, podemos alejarnos, podemos interactuar y conocer todas las obras artísticas que la conforman. Dentro del proceso para la implementación de una exhibición artística inmersiva, tenemos contemplado 4 pasos. Primero es la definición de qué es lo que vamos a mostrar en la exhibición, ¿no? Definir el número de fotografías, el número de obras artísticas y si se va a presentar la información completa como se la lleva en una cédula normal o va a tener solo cierta información. Luego vamos a armar el documento curatorial. Este documento curatorial va a servir para tener un audio que va a ir guiando a las personas dentro de la exhibición o mediante un documento PDF que se va a colocar en la exhibición. Asimismo, tenemos la parte museográfica. La parte museográfica ya es cuando el experto hace la división de las fotografías, de las obras artísticas en todo el entorno digital y nos va a decir cuál va primero en la parte central y se va a definir la distribución dentro del entorno. Y finalmente se hace ya la implementación de la exhibición. Finalmente se hace la implementación de la exhibición para poder tener el acceso mediante el navegador web o mediante el repositorio. Una de las muestras de las exhibiciones artísticas que tenemos dentro del campus de la universidad es un campus totalmente virtualizado, como lo ven. Tenemos 3 exhibiciones artísticas, una nacional y 2 internacionales, y lo que hemos hecho dentro del centro de convenciones es colocar y distribuir las obras de arte y que puedan acceder a información como quién es el artista, en qué año fue creada, la temática y en dónde se encuentra. Asimismo, algunas de ellas tienen la opción de video que tienen relación con el artista que creó esta exhibición. Esto ha sido un poco lo que hemos querido compartir con ustedes sobre cómo nosotros implementamos tecnologías inmersivas para exhibiciones artísticas y también comentar que el 30 de agosto se inaugurará la exhibición artística de Miguel Hernández. Agradecer a Marta y también Jonathan Ramírez, quien nos contará sobre su experiencia de haber participado en este proyecto internacional. Gracias. Gracias, Jennifer. Soy Jonathan Ramírez. Soy integrante del Laboratorio de Realidades Extendidas y llevo 3 años trabajando en soluciones de realidad virtual. Ha sido gratificante
ser parte y liderar el equipo técnico para proyectos internacionales de artes inmersivos, lo que nos ha permitido desarrollar competencias y habilidades que nos servirán para nuestro futuro profesional. Los invitamos a la inauguración de la exposición del poeta Miguel Hernández este 30 de agosto. Gracias. My name is Luis Ventura, and I relocated to Fairfield in 2004 from Rio de Janeiro to do a PhD in management, focusing on self-organized systems at Maharishi University of Management. I chose Maharishi University of Management because of the university's research on consciousness-based education and their sustainability programs. Well, one researcher at our university has called it an unshakability. Outside in business, the conditions of the market, they go up, they go down, but to remain centered in yourself and balanced throughout these changes, I think, is the critical thing for avoiding stress. Okay. What interests me as an educator and really drew me to meditation so many years ago is its potential for higher states of consciousness, the full potential of mind, body, and behavior. And today we know much of the pioneering research done at this university under Dr. Fred Travis and his Center for Brain Consciousness and Cognition, and of many, many collaborators all over the world. Enlightenment, to put it simply, is full potential of mind, body, and behavior, utilizing the total brain, balanced brain development. But experientially, what does that mean? Enlightenment has always been described as self-realization, with a capital S. And what does that mean? It means realizing the true nature of the self, which is universal. I became interested in the evolution of natural systems and self-organized systems after living with the Wayapi, some say Wayampi, an Indian tribe in the Amazon rainforest in Brazil. It was there that I learned the fundamental concepts of self-organization by observing an Indian community interacting in its simplest form. Mainly, how they communicate, how they understand their mission and establish their goals. And finally, how they empower themselves by acquiring skills and fulfill their ultimate mission, which is survival. The fundamental mission of any organization is survival. We learn skills to survive, and we pass on traditions by communicating our experience to others. This is true in a small Indian tribe and in a large corporation. Today's workplace requires, which is to be a more independent contributor as part of a team. I think that there's a paradigm shift in management away from some more classical model that control comes from the top to maybe a more quantum field-based model that the intelligence which is directing the organization is pervasive. It's in everyone, and it's somehow more than in everyone, it's throughout the organization. And that natural intelligence will take on the properties of taking a direction towards progress, clarifying what the purpose or mission of the organization is, and also that each individual be more fully contributing as an empowered individual, and that the coordination between everyone's taking place through a frictionless flow of communication. When the stress is gone, then the information is shared more superfluidly, and things get done. And we're working together towards the same direction, rather than we're working towards individual agendas and conflict and, this kind of entropy that creates friction and slows things down in an organization. And when we meditate, we get beyond the individual mind to this unified field where we're integrated with one another. We're operating from a common source, and our minds are more functioning in a harmonized way. So spontaneously we work more like a team, more like a we than an I.
This is the basis of a self-organized system. Self-organized systems are interacting parts functioning as a whole, managing itself without external controls. It is the evolution of a chaotic system into an organized structure better able to cope with the impact of change. Something about us that hasn't changed. We're the same person we were as a child. We know it somehow. But if you try to spot what that is that has not changed, you probably won't find it. Our bodies have changed for the worse. Our beliefs have changed. Our spouses have changed. But the one thing that has not changed is consciousness. That our very subjectivity, that makes us living experiences. Transformation of consciousness. It's going to create new forms of organization, new ways of doing things. The processes of how people are managed, how people interact in an organization are moving more in the direction of self-empowered, self-organized system. Team empowerment and self-management is crucial for this. And this is what they're teaching at this university, is how can we take care of the self in the best way possible, you know? That we're meditating to take care of the self. And then when we come out in dynamic activity, and we're seeing, okay, what needs to be done? How can I be a teammate? How can I serve? I hope my study can be useful to all types of organizations to identify potential strategies for enhancing processes and customer service outcomes in today's virtual world. With a shared vision using key elements as a common foundation, organizations can create a customized process of management that works reliably while facing the challenge of today's new organizational paradigm. Get things done faster. Make your organization easier and more cost-effective to run. Improve job satisfaction. Manage a complex organization or team in multiple locations. Build new skills for working in complex teams across distance, cultures, time zones, and through technology. Dr. Luis L. Ventura, economist, BSc Econ, Masters in Education, M.Ed. and Doctor of Philosophy, PhD in Administration, M. American citizen, born in Rio de Janeiro, professor, leads an international organization. Travels worldwide doing research, writing books, and delivering lectures. In his book, about self-organizing systems in virtual environments, he developed a theory on virtual environments. Ventura, 2011, proposes a set of virtual codes that identifies the relationship variables that build the effective performance of interactions in virtual environments. The key to high performance, online full engagement, and energy management is the robustness of a self-organizing system, grounded on how much complexity each system shows in a self-organizing way, when the variables of goal setting, empowerment, and communication, working individually or in concert, produce effective performance in a virtual environment context. Because information technology has made the virtual environments interactions possible and brought innovation to the means with which communication is being carried out, the spontaneity of self-organization in these systems expanded themselves into other systems on different scales in virtual code algorithms. The virtual codes based on the multiple regression analysis found a significant positive effect of increased goal setting, empowerment, and communication scores on self-assessed virtual worker performance, where P was equal to 0.001, as well as a significant positive effect on performance
of a simultaneous increase of all three determinants, where again P was equal to 0, 0, 1. The implications of the findings of this virtual work power method are the keys to high performance. Online full engagement, energy management in the virtual environments. This virtual code system created by the variables and derivatives of goal setting, dispersed empowerment, and harmonious communications provided an important step towards developing new strategies for evaluating the effective performance of people engaged in virtual environment interaction processes. This research was needed because academics and practitioners have been searching for a virtual code of a common framework that explains the effectiveness of virtual work in the context of globalized organizations. For any organization to be effective in a globalized market, it must understand how people work across functions, time, and space through the World Wide Web in the virtual environment. Sensitivity analysis and extensive diagnostic checks supported the statistical conclusion validity of these empirical findings. Tests showed that reliability and validity of the instrument were adequate. Thus, these results provided empirical support for the hypothesis that an increase in goal setting, dispersed empowerment, and harmonious communications can enhance performance of virtual workers. Me chamo Tânia Vasconcelos, sou docente e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, no Brasil. E venho hoje apresentar um caminhar da pesquisa sobre arte pública. No caso, a arte pública transformando espaços e a paisagem da cidade sul-americana, o caso Fortaleza, Brasil. Fortaleza é uma cidade, capital do estado do Ceará, que fica situada no Nordeste, na costa Nordeste do Brasil. Uma cidade que foi fundada em 13 de abril de 1726, né? E aqui, inclusive, assim, uma imagem do começo da malha urbana da cidade. Ao lado nós temos, já depois de muito tempo de evolução, o calçadão da Avenida Beira-Mar, né? Uma via costeira de uma área muito privilegiada da cidade. Hoje, Fortaleza apresenta esse aspecto que está aí na tela, e é uma cidade com cerca de 2.700.000 habitantes, até um pouco mais do que isso. A pesquisa que estamos apresentando e desenvolvendo, no caso, é baseada e fundamentada em cima de duas teorias, né, de dois teóricos sobre a imagem da cidade, como no caso Kelvin Lynch, e da paisagem urbana, o Gordon Cullen. Com essas duas teorias, nós caminhamos por todos os percursos de análise da arte pública na cidade, inclusive avaliando a questão dos marcos referenciais, de toda a identidade visual que é gerada por conta da arte urbana inserida no contexto da cidade, e como essa arte urbana tanto apresenta as questões culturais, como ela também promove um desenvolvimento em torno de alguns espaços urbanos onde não havia nada de tão interessante, e através de uma obra de arte, muitas vezes ali, se cria um lugar que depois se amplia como até mesmo um marco dentro do bairro. E pessoas começam a
tomar posse, a ter aquela área e aquela obra de arte como algo de identidade cultural ou visual do espaço. Isso tudo começa a fazer parte, né, da memória e do cotidiano dos transeuntes que por ali ou percorrem indo para o trabalho ou indo para casa, estão sempre em contato com essa arte na cidade. E não teríamos essa arte na cidade se não fossem os precursores dessa arte urbana em Fortaleza. E aqui nós vamos apresentar 3 precursores que se destacam no início, né, que começam a realmente implantar, trazer a arte para as ruas, para o espaço onde toda a população pode contemplá-la. Por ordem alfabética, mas até um pouco também cronológica, apresento primeiro Corbiano Lins, que, no caso, é de uma cidade próxima à Fortaleza, né, mas já é de um estado vizinho, inclusive, ele é pernambucano, né, do Recife, um estado vizinho ao Ceará, mas ele participa de um concurso, e nesse concurso, o que entrou em questão foi o artista conseguir retratar a Iracema, que é uma índia, no caso, personagem principal de um romance, que tem uma força cultural muito grande, e ele foi o vencedor implantando a Iracema na Avenida Beira-Mar, em 1965. Uma obra que está até hoje, que assim, está num local de muito destaque, e ela realmente, culturalmente, é uma identidade na cidade. Outras obras dele, no caso, o Monumento ao Vaqueiro, que também é um outro ofício da região, e a Mulher Rendeira, né, já de 1966. Um segundo precursor, Cérvulo Esmeraldo, um nome realmente muito respeitado e de muito destaque, é o artista que até hoje possui o maior número de obras de arte no espaço público, e o Cérvulo, ele traz toda uma experiência de 25 anos morando em Paris e traz para Fortaleza, inclusive, a questão da mudança de escala da obra de arte, né, da escultura no espaço urbano, que nós falaremos um pouco mais adiante. E são diversas as obras, né, aqui algumas só mesmo para ilustrar o trabalho desse artista. E o terceiro nome, Zenon Barreto. Zenon Barreto, inclusive, ele tem um diferencial porque não é através da escultura que ele chega no espaço urbano a princípio, mas sim com obras de mosaico. Então, ele retrata, são praticamente pinturas que ele desenvolve usando a técnica do mosaico. Então, aqui, com a obra Trabalhando no Campo, depois, uma outra obra muito relevante, essa obra Jangadas, que está anexa ao Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, mas mais adiante, anos depois, ele também tem uma escultura de muita importância, até porque participou do mesmo concurso da primeira Iracema, que é a Iracema Guardiã, mas ela só vem ser implantada em 1996. E ao longo de toda essa pesquisa, muitos outros artistas e muitas obras foram se somando a esse acervo. Contudo, esses 3, nós podemos tê-los como os precursores da arte urbana em Fortaleza. Contudo, aqui, palavras do Kevin Lynch, né, temos que considerar a cidade não como algo em si mesmo, mas a cidade objeto da percepção dos seus habitantes. E o que a pesquisa muito considera é como os habitantes, como os transeuntes dessa cidade percebem a importância e conseguem ver se ter aquela arte urbana como algo que os representa ou que modifica a paisagem e tem uma importância. Diante de estudos de outras cidades pelo mundo, nós percebemos que Fortaleza ainda tem muito a caminhar, mas algumas coisas já foram avançando, né? As pessoas começam a entender a importância da implantação dessas obras de arte. E, principalmente, algo que se destacou no início foi a implantação das obras superdimensionadas, porque a escala da cidade comportava sempre obras um pouco mais tímidas, menores, em termos de dimensão.
E em 1978, o Sérgio Esmeraldo, como eu já apresentei, ele traz essa vivência, esse superdimensionamento diante da experiência que ele tinha lá em Paris. Mesmo ano em que outro artista, inclusive arquiteto, Marrocos Aragão, implanta um marco que até hoje ele realmente faz a marcação de um complexo de edifícios do governo do estado, né? São edifícios administrativos e que tem nesse marco a sua entrada principal. Então, aquilo ali já é uma referência visual de que você, inclusive, sim, se situa pela própria obra de arte implantada. Um pouco mais adiante, até mesmo uma obra do Leonilson, outro artista muito destacado, também vira identidade, se transforma em identidade na Praia de Iracema. Contudo, hoje, essas obras, elas foram surgindo, outros artistas foram participando somando a esse acervo público, e nós temos obras em edifícios públicos e privados. Algo que eu vim esclarecer, que na pesquisa, nós sempre nos referimos a obras de arte pública, como todas aquelas que o transeunte, o habitante da cidade, tem um acesso, pelo menos visual. Então, ela pode estar no edifício privado, mas se eu tenho acesso visual, se eu posso contemplar aquela obra é tida como uma obra de arte pública no espaço urbano. Então, algumas obras que estão em espaços públicos, como é o caso desses quadrados de 1982, ou mesmo as jangadas que já foram até aqui apresentadas, elas fazem parte desse contexto, inclusive o habitante ele tem a condição de chegar próximo à obra de arte. Mas em alguns outros casos, ele, mesmo estando em um edifício privado, às vezes está colocado de uma forma a ser também tida como pública, até porque nesses dois casos são centros empresariais, mas você tem como ter um acesso físico às obras. Em outros casos, em casos residenciais, como essa obra que está aqui na tela, o Elementos da Paisagem, ela está no espaço privado, mas eu tenho um acesso visual através de qualquer elemento que não me dê condições de acesso físico, mas eu tenho acesso visual. Outro caso interessante é desse hotel. É um hotel privado, mas eu tenho essa obra de uma forma que eu contemplo de muitos lugares, inclusive da cidade. E ela se transformou, inclusive, em praticamente uma identidade visual dessa edificação. Caminhava de uma forma um pouco tímida essa questão das obras de arte. E aí, em 1994, nós temos sancionado uma lei que, no caso, obriga a instalação de obras de arte em praças e edificações públicas com mais de 2.000 metros quadrados. Essa lei ela não é cumprida na sua totalidade, mas ela deu um reforço para que a arte urbana fosse mais respeitada e fosse vista como algo importante no espaço. Inclusive, logo depois dessa lei, as obras de arte começaram a surgir em maior número, com maior cuidado, né? No caso, essa obra é uma obra bem dimensionada num espaço público, que começou a ser desenvolvido em 1998 e foi inaugurado no ano 2000. Um outro detalhe dessa obra, inclusive do artista Aldemir Martins, um nome nacionalmente importante em termos artísticos no Brasil. Desse modo, né, a pesquisa vem exatamente avaliar a arte, né, sendo uma contribuição para a qualidade da paisagem e da vida dos habitantes, porque se torna um diferencial imenso você transitar para uma cidade onde você pode se deleitar com a obra de arte, né, como ela vem para emocionar, né, muitas vezes não tão positivamente, mas na sua grande maioria ela se torna algo que lhe refaz, né? A beleza participa do seu dia a dia. E, desse modo, o pensamento, em algum momento,
foi exatamente transformar a cidade em um museu a céu aberto, aumentar, distribuir melhor as obras de arte, planejar como essas obras estariam na cidade. E dessa forma, em 1997, foi criado o Parque das Esculturas, um parque com 17 obras de artistas cearenses que criaram obras pensando exatamente nesse espaço. Por algum tempo, pudemos contemplar todas essas obras, mas, infelizmente, anos mais tarde, as obras entraram em deteriorização e era um consórcio entre a prefeitura e um clube de dirigentes lojistas, né, ligados ao comércio da cidade, mas que por problemas de gestão, isso foi se perdendo e as obras foram se deteriorando e entraram realmente, o parque faliu. Entra na pesquisa exatamente essa questão da preocupação com a manutenção e o restauro dessas obras, porque o Parque das Esculturas continua sendo um elemento importante dentro dessa pesquisa para que ele seja resgatado e refeito, reconstruído. Contudo, interessante que a população não se manifestou de uma forma tão efetiva ao ver o Parque das Esculturas se deteriorando. No entanto, há pouco tempo, durante o período de pandemia, nós tivemos uma obra e há mais pouco tempo ainda, uma segunda obra que passou por esses problemas de necessidade de manutenção. E nós vamos apresentar aqui esses dois casos, onde a população já teve uma presença efetiva, né, em cobrar que as obras voltassem para o seu local de origem da forma adequada. O primeiro caso foi a mulher rendeira. Aquela mulher rendeira de 1966, ela passa por um processo de um pouco de abandono e ela vai se deteriorando, como vemos aqui na segunda imagem, até que começa uma obra nesse local e a obra foi completamente destruída, encontrada por esse professor, no caso, e ele resgatou os destroços da obra, e aí começa um processo de clamor da sociedade pelo restauro dessa obra. A destruição se deu em maio de 2020 e passa-se por todo um processo, inclusive de quem faria o restauro. Essa obra foi restaurada pelo filho do próprio artista, que já não é mais vivo, o artista. Então seu filho, que continuou as atividades do ateliê, foi quem foi responsável pelo restauro. Em 2021, a obra volta para o lugar restaurada da forma correta. Em maio de 2022, acontece o caso da Iracema Guardiã. Essa aqui é uma imagem da Iracema já bem mais atrás, né? Uma obra que foi concebida em 1996, e ela passa por uma ventania, há uma questão climática na cidade que derruba a escultura. Porém, a população também se manifestou e ela já se encontra novamente no local de origem. Então, essa mudança de percepção da importância da arte urbana vem se evoluindo, né, junto com a sua população. Essa pesquisa tem muito do seu embasamento nessa bibliografia Arte Pública de Fortaleza, e nós damos continuidade sistemática junto ao grupo de pesquisadores para que continuemos avançando, estudando a arte pública de Fortaleza. Muito obrigada pela atenção de todos. Vicente Alcaraz García, soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante. Lógicamente, mi trabajo a lo largo de toda mi vida ha sido lógicamente el estudio de los cambios de era y las interrelaciones que se han producido entre distintos países.
teniendo en cuenta, lógicamente, España y Latinoamérica. Háblenos sobre la importancia de la cuarta conferencia global de investigadores universitarios sobre temas del mundo hispano. Teniendo puentes entre investigadores, artistas, legisladores y científicos a celebrar en Nueva York del 17 al 24 de agosto del 2022. Como es lógico, el planteamiento y la pregunta que se me hace es una pregunta muy amplia, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que centrarla más dentro del punto de la investigación y lógicamente de la realidad en la que estamos viviendo. Una cosa es investigar y hacer un análisis de la realidad de un país, y otra cosa es estar dentro del país y hacer un análisis propio en función del tiempo. Aquí hay que marcar varios aspectos. Uno de ellos, sobre todo, es el cambio de era. Nadie quiere aceptar el cambio de era. Cambio de era que precisamente se produce, desde mi punto de vista, con Bill Gates. Marca una diferencia enorme en el tiempo entre las distancias y la realidad. Hoy en día estamos en una realidad que ya se podría decir que es una realidad virtual. Sin embargo, nadie quiere entrar en una realidad virtual. Todo el mundo habla de lo digital. Y lo digital no es ni más ni menos que guardar las memorias en un cajón. Lo virtual es llevar los hechos económicos a la realidad. Dentro de ese planteamiento de los hechos económicos a la realidad es donde tenemos que centrar toda nuestra actuación. Evidentemente, por mucho que hayamos estudiado el tema de la investigación, pues lógicamente nos encontramos que en la medida en que vamos andando, cada vez nos sale un nuevo factor. Por ejemplo, hoy en día un factor muy sencillo y que nadie quiere aceptar son los cambios de hora y las tecnologías. Lógicamente, ¿qué ocurre con las tecnologías? Pues algo muy simple, que están las tecnologías sustituyendo a los recursos humanos. Lógicamente, si las tecnologías están sustituyendo a los recursos humanos, las tecnologías tendrán que cotizar a la seguridad social. Eso ya para empezar. Lógicamente, esto está dando lugar que haya un tapón de gente joven que no puede entrar a trabajar porque en todos los países del mundo les está ocurriendo exactamente lo mismo, porque no se quiere entrar dentro de una realidad. Cuando nos centramos en los políticos, pues entonces estamos en otro planteamiento muy diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de democracia y los políticos no son ni más ni menos que los servidores de los ciudadanos y por lo tanto tienen que trabajar para los ciudadanos y entender realmente lo que es la democracia. Partiendo desde ese punto de vista, podemos empezar a pensar algo más. Hablar de un Producto Interior Bruto no tiene sentido en estos momentos. Hablar de que la jubilación hay que adelantarla tampoco tiene ningún sentido, puesto que los jubilados, en la medida en que se van jubilando, tienen la opción de que hay gente esperando a ser jubilados para poder trabajar. Y este cambio de era lo que hace es cambiar muchísimas cosas que se dan por hechas. Claro, pero sin embargo, se dan por hechas, pero nadie le pone el parche adecuado para que evidentemente no sean parches los que se están haciendo, sino que realmente se vaya a la realidad. Una persona que tiene 65 años, si se jubila a los 60 años, ¿qué ocurriría? Pues que esos 5 años estaría la gente joven pendiente de entrar a trabajar. Y evidentemente esas personas mayores que ya han cumplido con su finalidad, pues es un dinero circulante que están cobrando de los estados que ya tributaron para ello y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya las personas mayores se dedican pues a mover la economía, una economía muy potente. Y sin embargo, no se está prestando absolutamente ninguna atención. Por si fuera poco eso, nos encontramos en que todos los ciudadanos de todos los países
todos tienen que pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Según la escala de los recursos, así se paga. Pero ¿qué ocurre con las sociedades? Que no pagan en función de las rentabilidades que obtienen. Y por lo tanto es un auténtico desastre y un daño que se le está haciendo a toda la población, porque se están beneficiando todas esas sociedades a costa precisamente de los trabajadores, porque no tributan dentro del mismo mecanismo que debieran de tributar. En función de los beneficios que se obtienen, debieran de cotizar, siguiendo la línea de la realidad que nos encontramos con las rentas personales. Es decir, que hay empresas que ganan muchísimo dinero, que controlan el mercado, tienen que pagar más que las que cotizan menos, claro, lógicamente. Lógicamente. Y sin embargo no se presta ninguna atención. Y además poner nuevos impuestos a... Y sin embargo, cuando se habla de poner impuestos, los impuestos, ¿quiénes los pagan? Si en definitiva los impuestos van a ir a un fondo real para la nación o no van realmente para la nación. Por ejemplo, en el caso de España, ¿qué impuestos tenemos? Lógicamente muchos, pero hay que tener en cuenta que nosotros, todos los ciudadanos de España y los de otros países, tienen una realidad fundamental, que son los ciudadanos en su conjunto y lógicamente los que los representan, los que conocen que España, por ejemplo, es dueña de pantanos, huertos, canales, etcétera, etcétera, de todos los bienes que hay que son de la realidad de España. Y sin embargo, resulta que nos encontramos que ponen en funcionamiento motores para el agua, no cotizan lo que tienen que cotizar a los españoles y encima nos pasan precios desorbitados, tanto del agua como de la electricidad, de todo. Pensemos solamente, y en estos momentos que hay una situación muy compleja con el tema de Rusia, pues todos los países estamos inmersos dentro de un concepto que se puede llevar a cabo o no, que es la Tercera Guerra Mundial. Desde ese punto de vista, todavía tenemos que ser más meticulosos y entender más la realidad que está sucediendo en toda Europa y en todo el mundo. Bueno, ¿qué puentes hay que tender hoy día entre investigadores, artistas, legisladores y científicos? Pues lógicamente tenemos que estudiar la realidad de todos los hechos económicos que se están produciendo y de acuerdo con los hechos económicos que supone irnos a hacer un análisis del origen, partiendo del origen es cuando nosotros vamos a entender la realidad del hecho económico. Mientras tanto, no se va a hacer absolutamente nada porque no se tienen claras esas opiniones. Por ejemplo, los libros que he escrito, todos son novedades. Una novedad fue la auditoría, el consultor y el perito en la prueba, que fue un libro muy interesante para dar entrada dentro de los juzgados a que hay personas muy especializadas que pueden ayudar a los tribunales en función de los conocimientos que tienen y que les pueden facilitar precisamente a los jueces para que a la hora de juzgar sea ortodoxo. O sea, que realmente hoy en día desarrollar un país hay que ponerlo al día. Claro. O sea, hay que volver a estudiar la economía de forma que hay que cambiar la economía. Y, por ejemplo, es muy interesante lo que tienen que pagar las máquinas, impuestos. Porque si no hay impuestos, ¿qué tenemos que hacer? Si no hay impuestos, se acaba. Vamos a ver, la pregunta que me estás haciendo es muy curiosa, porque la verdad es que los impuestos no es la panacea de pagamos impuestos. Los impuestos se pagan en función de unos presupuestos que se marcan. Y en función de los presupuestos que se marcan, se ponen los impuestos. Por ejemplo, si nosotros tenemos en medicina un impuesto que se puede pagar a través de la Seguridad Social, ese impuesto hay que ya no deja de ser un impuesto porque va
entra dentro de una utilidad. Luego existe una compensación relativa y adecuada entre lo que es un impuesto, siempre y cuando la finalidad sea social, con lo que ese impuesto se queda como una compensación presupuestaria normal y corriente. Los presupuestos, ya teniéndolos en cuenta desde ese punto de vista, estamos en un nuevo orden. Un placer. Muchas gracias. Hay un homenaje en torno al 80 aniversario del fallecimiento del poeta Miguel Hernández. Está organizado por BICOA, Base Intercultural Comunidad de las Américas, con la colaboración de la Fundación Cultural Miguel Hernández, la Cátedra Iberoamericana ARIC, Universidad Miguel Hernández y la Fundación FIDAL, Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Por qué la figura de Miguel Hernández? Bueno, echar marcha atrás de una democracia hacia una dictadura es muy complejo hablar de esos términos e incluso de aquellas personas que sufrieron la dictadura. La dictadura, como toda la dictadura, fue dura y mortal para muchísimas personas y sobre todo para todas aquellas personas que eran muy sensibles al tema de la literatura, sobre todo hablando sobre el ser humano. Como Miguel Hernández era una persona extraordinaria, con un gran vocabulario, con una técnica de expresión muy buena, es de una generación muy importante y, lógicamente, las actitudes que adoptó en aquel momento el dictador, pues son homólogas a las de todas las dictaduras. Si hablamos de los años 1942, ya a los 4 días de esa dictadura entró la Segunda Guerra Mundial, pues podemos imaginarnos nosotros los desastres que se iban produciendo y sobre todo en España en cuanto al dictador. Recuerdo que los chiquillos y personas mayores iban mirando todas las palmeras y tirándoles piedras para que cayeran dátiles para poder comer. Este es un hecho de esa dictadura. Lógicamente, Miguel Hernández sufrió lo suyo, pero también los demás poetas, porque podíamos hablar también de Lorca, etcétera, etcétera. Fue una desgracia muy grande la que hubo precisamente con Miguel Hernández, pero debemos de acordarnos también de José Antonio Primo de Rivera, que en un intercambio no se realizó y también murió.